Buenas noches, sean todos bienvenidos a la entrevista 8 en punto. Gracias por estar con nosotros y ser parte de la reflexión y el análisis de los temas más importantes en nuestro país y, por qué no decirlo, de Estados Unidos en esta oportunidad. Esta noche, ¿de qué vamos a conversar con nuestros invitados? Pues bien, hablaremos de las elecciones de medio término en Estados Unidos, su resultado y consecuencias internas para republicanos y demócratas. Hablaremos de quién o quiénes son los perdedores o ganadores de este evento electoral. Los moderados, dicen algunos, se han terminado imponiendo o hay que analizar entonces qué es lo que ocurre respecto de ese punto. Una lectura obligada es la conveniencia de ese resultado para la comunidad de migrantes en Estados Unidos. Donald Trump, que ha lanzado anoche su precandidatura a pesar de que no hubo marea roja, y su decisión que podría suponer un fuerte encontronazo con Ron DeSantis, gobernador de Florida, que ganó la reelección. El Departamento de Seguridad Nacional, que acordó la semana pasada extender hasta junio de 2024 el programa de protección temporal TPS. ¿Cómo interpretar esa decisión y qué ocurre con el proceso judicial que había dejado en el limbo el programa? Y en estos casos, pues, que eran más o menos 180,000 salvadoreños que estaban en esa condición o siguen en esa condición, pero que hoy pues eso genera un matiz distinto, el hecho de que se haya extendido o se haya prorrogado el programa de protección temporal hasta 2024. Esto es 8 en punto. Y vamos de inmediato a presentarles a ustedes quiénes son nuestros invitados de esta noche. Nos acompañan Ana Sol Gutiérrez, ex congresista demócrata de origen salvadoreño, que en este momento está en Washington, y con ella pues obviamente tendremos el gusto de conversar en la siguiente hora. Ana, buenas noches, ¿qué tal? Un gusto. Buenas noches, el gusto es mío, siempre un placer acompañarlos. Bueno, excelente. También nos acompaña Óscar Chacón, él es el director ejecutivo de Alianza de Américas, que está desde Chicago con nosotros. Óscar, bienvenido, buenas noches. Es un placer acompañarles, así es que encantado. Bueno, excelente. Vamos a iniciar con este tema que tiene que ver con resultados electorales en Estados Unidos. Estamos revisando algunos datos preliminares, pero que ya son bastante firmes, sin duda alguna, de esos resultados electorales. El Senado estaría en este momento en el control prácticamente de los demócratas con 50 espacios, 49 para los republicanos. Y en la Cámara de Representantes, pues, que es el otro punto que ustedes nos van a actualizar, cómo ha evolucionado y cómo avanza ese proceso. Pero sobre todo es importante hacer una lectura inicial de esos resultados. Ana, me gustaría iniciar con usted, que nos dé una apreciación general de ese resultado, porque había un término que se acuñó en algún momento determinado y tenía que ver con una famosa marea roja, que ahora todo el mundo dice no hubo ninguna marea roja. ¿Cuál es su interpretación, Ana? Bueno, yo le hablo como partidista demócrata porque para mí fue realmente una victoria merecida y sorprendente para los otros, porque la prensa venía desde ya varios días venía diciendo de la marea roja, que los demócratas iban a perder las dos cámaras y que se había terminado y que estaba la gente muy descontenta con las políticas de Biden, que la inflación y el costo de la comida era lo más prioritario. Eso no fue así. Me gustó ver que nosotros, especialmente las mujeres, no perdonamos y no nos olvidamos de que se había violado una ley que existe desde hace 50 años que le permite a la mujer escoger qué va a pasar con ella físicamente si sale embarazada. Eso fue un factor que retundamente que influenció las elecciones. Y otro es que el miedo que nos estaban metiendo, que le estaban tratando de meter, de que el crimen, de que los emigrantes, de que todo, sencillamente el pueblo americano no tragó esas mentiras, sino que votó por salvar la democracia,
no dejar que las influencias que pintaban el estado de este país tan negativamente fueran aprobadas por la mayoría de los americanos. Sí. Entonces, para mí, la marea no tenía base por la cual existir. Sí, una consideración adicional. ¿Quiénes habrían puesto entonces, habrían marcado la diferencia en ese resultado electoral? Algunos sugieren que el sector de los moderados fueron los que más incidieron, pero no sé, ¿es así o no? Yo creo que ningún grupo, pero las mujeres definitivamente, porque las mujeres, tanto las independientes como demócratas, y yo diría aún muchas republicanas, también se decidieron salir a votar. Y segundo, los independientes también, los moderados, ellos no creyeron que fuera un buen gobierno lo que estaban prometiendo los republicanos. Y cabe decir que ahora está saliendo más y más información sobre los latinos jóvenes, el rol tan importante que los latinos jóvenes, especialmente en Nevada y Arizona y California, han tenido en esta contienda. Y no confundan, por favor no confundan, que los cubanos que viven en Florida votan como latinos. No, los latinos jóvenes, y el futuro nuestro es que tenemos muchos latinos jóvenes en este país. Van votando cada vez más activamente por el clima, los asuntos del clima que fueron ignorados por los republicanos, y los asuntos de libertad y democracia. Yo así creo que veo el resultado de estas elecciones. Excelente. Vamos a ver entonces, escuchamos la opinión de Óscar Chacón para que nos haga una aproximación inicial sobre su interpretación, Óscar, de estos resultados. Indudablemente el Partido Demócrata está contento porque han asegurado mantener la mayoría, por escasa que sea, pero una mayoría muy importante en estos tiempos en el Senado de los Estados Unidos. Hay que recordar que hay una corriente histórica de más de 100 años que ha señalado de forma consistente que el partido político del ocupante de la Casa Blanca siempre pierde escaños cuando se trata del Congreso. Esta era, vamos a decir, la lógica convencional que el Partido Demócrata tenía muy en mente llegando a estas elecciones de término medio en el 2022. Y como digo, han salido airosos en el Senado. La Casa seguramente va a estar controlada por el Partido Republicano, que la mayoría de los analistas, incluyendo tu servidor, decíamos de hace por lo menos 2-3 meses atrás, que era seguramente el resultado que íbamos a tener. Es decir, los demócratas manteniendo el control en el Senado, la Cámara seguramente en manos republicanas, pero hay que recordar que esta elección también es una elección trascendental por las gobernaturas, por los puestos secundarios en los estados, como por ejemplo los secretarios de Estado, que juegan un rol clave en las elecciones. Y ahí el mapa es un poquito más confuso, porque ha habido efectivamente victorias importantes del Partido Republicano. Hay que recordar que las gobernaturas de Texas y de Florida se ganaron abrumadoramente por los candidatos republicanos, a pesar de que hubo en el caso particular de Texas una inversión muy fuerte del Partido Demócrata por disputar la reelección de Greg Abbott, la cual lamentablemente no se pudo conseguir porque Abbott ha salido victorioso. Y estos son desarrollos, repito, que hay que verlos también en el marco general. Y el último dato que aportaría es que todo parece indicar que esta elección tuvo 47% de participación electoral, comparado con 48% de las elecciones del 2018, que son las elecciones comparables a las que acaban de pasar. Es decir, que hubo una ligerita baja en la tasa de participación. Y creo que para analizar como votos más específicos, vamos a tener que esperar un poco más porque no hay datos suficientes como para sacar una conclusión determinante. Han habido afirmaciones de algunos medios basados en encuestas de boca de urna que señalan que hubo una baja en la participación, más bien en el apoyo demócrata de votantes de origen latinoamericano, pero yo creo que hay que esperar datos más sólidos antes de sacar conclusiones definitivas. Sí.
Perfecto, vamos a ver. Ana, elecciones de medio término, ¿no?, que tienen que ver también con esta situación de una especie de referéndum. Me gustaría escuchar la opinión de Ana Sol Gutiérrez, justamente cómo se evalúa esta elección, si efectivamente se ve como una especie de referenda o no del mandato de la administración Biden en adelante, en qué posición queda, una posición que pregunto, bastante cómoda frente a la elección presidencial, o cómo leer ese dato. Bueno, a mi manera, utilizaban la cifra de que él solamente tenía un apoyo del 42% en las encuestas, pero que estaban descontentos con su trabajo. Pero allí no sabemos y no preguntaban a más fondo sobre qué estaban descontentos. Porque tanto la izquierda quiere que Biden sea mucho más agresivo de lo que ha sido en la agenda de justicia social, de cambios, de ayuda. Se ve que ha hecho él mucho para la gente pobre, la gente más necesitada, y que realmente ha utilizado su presidencia para ayudar a esta gente. Entonces, yo no creo que esa política ha sido negativa para él. Lo que sí, es seguro que los puntos en que los republicanos lo atacan a él y continuamente es para destrozar su agenda. Pero yo creo que, para mi parecer, su agenda es ayudado enormemente a gente que nunca ha sido considerada en la política americana en términos de programas que realmente atacan la pobreza y a la niñez, a los estudiantes. Es una agenda que, para mi parecer, es la apropiada. Sí, ahora bien, ¿cómo habría que ver a los republicanos frente a la próxima elección presidencial? ¿De qué manera? Digamos, ¿es posible que se puedan recomponer, o hasta dónde? Y ahí sí o no, ya anoche Donald Trump lanzaba su precandidatura, ¿no? Entonces, pero ¿cómo habría que ver eso? A mi parecer, los republicanos tienen mucho que hacer un examen profundo en la política, la estrategia que ellos han seguido, porque no les dio resultado. Sencillamente ellos se sentían que la manera del ataque hacia el presidente Biden y hacia el gasto público, eso sería suficiente para que se fuera a su favor la votación, pero fueron rechazados. Entonces yo creo que ellos tendrán que pensar. No creo que ellos vayan a cambiar totalmente de parecer, pero sí, ellos tienen que ablandar su apoyo, y que yo creo que el señor Trump también fue rechazado, porque este país no es extremista, no acepta las posiciones del extremo como el presidente Trump. Entonces, sencillamente no quieren a alguien que él vuelva, y por eso es que se está hablando mucho de DeSantis. Pero ya vemos que en la elección de los dirigentes del Senado y de la Cámara de Representantes republicanos, los dos tienen muchos problemas entre sus facciones, ya sea en la Cámara de Representantes, el Freedom Caucus, que es de ultraderecha, y McConnell también tiene su oposición. Entonces, está por ver a dónde vamos. Ahora, ¿podría estar entonces los demócratas en una posición relativamente cómoda para la próxima elección, o simplemente tampoco hay que confiarse en esto? Para mí me parece bien. Me parece que contrarrestamos todo ese ataque, y que vamos a seguir, obviamente, con mucho más problemas y no tanta libertad de pasar las medidas que
ha pasado tantas medidas que ha pasado el presidente Biden en especie de clima, de resoluciones para el clima, para la pobreza, para etcétera. Entonces, yo creo que ahí iremos un poco lento. Pero para mí el mensaje que es importante es hacia dónde se quiere ir este país, y no veo que se quiera ir a donde estamos bajo el presidente Trump. Excelente, tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a consultar a Óscar Chacón también sobre este punto, ¿no? Si hasta dónde perdió el radicalismo en el marco de este resultado electoral en Estados Unidos. Hacemos una pequeña pausa, regresamos con más de 8 en punto. Esta noche conversamos en 8 en punto con Ana Sol Gutiérrez, excongresista demócrata de origen salvadoreño que está radicada en Washington. También está con nosotros Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, que nos contacta justamente desde Chicago. Pues bien, dejaba plantear el interrogante, Óscar, y es en términos de hasta dónde, ¿no? Hay coincidencia con lo que está diciendo Ana Sol en términos de esta parte del radicalismo. Yo digo, si perdió el radicalismo o no. ¿Qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque de repente uno al ver los análisis se da cuenta de que muchos de los candidatos propuestos por Donald Trump simplemente no entraron, ¿no? Entonces, ¿esto qué supone? Bueno, lo primero que hay que recordar es que en la elección del 2020, donde salió victorioso Joseph Biden, Trump obtuvo 74 y pico de millones de votos a su favor. Sí. O sea, eso no es de ninguna manera despreciable y hay que tenerlo como muy en mente. Lo segundo es de que ciertamente no se concretizó la supuesta marea roja de la cual habló el Partido Republicano y muchos medios de prensa que le hicieron eco a esa narrativa. Sí. Pero tampoco es que quedó aplastada, ¿verdad?, en esta elección recién pasada. Simplemente no tuvieron el éxito que esperaban tener. De los 200 y pico de candidatos apoyados por Donald Trump, un poco menos de la mitad salieron victoriosos y las campañas como más visibles fueron derrotadas, con la excepción, por supuesto, de algunas que mencioné en el segmento anterior. Sí. Hay que recordar, por lo tanto, que la apuesta radical, la apuesta extremista, neofascista realmente que impulsa a Donald Trump, yo creo que sigue siendo una amenaza grave que no debemos de ninguna manera desestimar. El presidente Biden creo que lo ha dicho muy bien al señalar que el futuro de una democracia que respeta, por ejemplo, la disensión, que respeta la diversidad, está efectivamente en riesgo. Yo creo que eso sigue siendo verdad. Hay que recordar también que cualquier noción de que un candidato como Ron DeSantis es una opción mejor que Donald Trump es muy relativo, porque realmente DeSantis es prácticamente un engendro de Donald Trump. En ese sentido, yo creo de que lo que hay que destacar... Sí, perfecto. Tenemos un pequeño inconveniente técnico, Óscar. Vamos a regresar contigo en unos segunditos para continuar en el análisis, porque sí me interesa, ¿no? Esa parte de... Si no se considera, por ejemplo, que hay mucho triunfalismo cuando se dice que la democracia por ahora se salvó, pero Ana, ¿hasta dónde efectivamente ha ocurrido eso en términos de decir es la democracia la que eventualmente, la democracia norteamericana la que se ha salvado tras este resultado? Bueno, falta tiempo para estudiar y ver qué realmente va a pasar en el futuro. Sí. Pero yo creo que no hay que olvidar que este es un país muy grande, muy extenso y muy diverso. No se puede comparar Arizona, Nevada, California, con los estados que van hacia el norte, los Dakotas, y tampoco con Texas, que el gobernador Abbott lo tiene bien, muy firme bajo sus políticas, especialmente que ha resaltado el mismo tema antiemigrante que empezó con el presidente Trump. Los republicanos han visto que este es un tema
que les da a ellos mucha fuerza y mucho eco dentro de la población americana. Pero ahí poco a poco va cambiando porque está confirmado que la migración ayuda económicamente y la necesitamos ahora más que nunca para fortalecer la economía de este país. Entonces yo creo que ahí vamos a ver como un choque en mensajes, en políticas, en estrategias. Yo veo que Biden va cuidadosamente, pero el tema de la ley, lo que dice la ley internacional y la ley Sí. americana sobre la migración, eso, aunque no es de acuerdo a lo que propone Trump y todo el partido republicano, que hacer más grande la pared y no dejar que entre nadie. No creo que eso sea una política y una solución al problema de inmigración. Sí. Y los demócratas no van a dejar ir este problema, porque ya vemos que se habla mucho de DACA y del TPS, que ojalá tengamos chance de comentar. Claro. Ellos apoyan al emigrante y reconocen que este es un problema enorme que tienen que resolver y que poco Sí. a poco no lo van a resolver de una sola medida, pero poco a poco ellos ven la oportunidad para darle una resolución positiva. Y eso es aprobado por el americano en general, porque Sí. no quieren tener otra vez la separación de familias que fue tan atroz bajo el presidente Trump. Sí, y justamente esto que tiene que ver con los compatriotas en Estados Unidos, el programa de protección temporal, lo vamos a ver en unos 2 minutitos. Solo ya recuperamos la comunicación con Oscar, porque lo interrumpí un poco sobre el desarrollo de su idea que tenía. Yo hablaba sobre si había perdido el radicalismo y eso estábamos conversando, Oscar. Y ahora pues solo insisto con este punto para que pasemos al otro que tiene que ver sobre qué beneficio puede haber, ¿no? Este resultado, de qué manera beneficia a nuestras comunidades allá en Estados Unidos. Pero bueno, vuelvo. Mucho triunfalismo, sería exceso de triunfalismo decir de que hoy por hoy pues la democracia se ha revitalizado, se ha salvado en Estados Unidos. Yo te diría que sí, pero que no podemos de ninguna manera suponer que sea verdaderamente contenido esta ofensiva extremista en los Estados Unidos. Lo que estaba terminando de decir cuando tuvimos el problema técnico, Sí. es que definitivamente el Partido Demócrata donde falla es en saber comunicar al público estadounidense lo mucho que han hecho de beneficio para la sociedad. Y en ese campo, en realidad, Ana ya mencionó algunos aspectos de lo que verdaderamente deberían de haber sido piedras angulares en la campaña de mercadeo electoral, que si hubiera sido más acertada, quizás los demócratas también estarían celebrando hoy haber mantenido el control sobre la casa. Y quiero también señalar que el resultado hasta este momento, a pesar de que no es enteramente final, porque hay todavía varias competencias por resolverse de forma definitiva, es muy obvio que vamos a terminar con el mismo tipo de Senado que teníamos en los últimos 2 años, pero vamos a terminar con una Casa de Representantes donde la mayoría republicana seguramente controlará. Y esto va a ser muy complicado, una amplia gama de cosas, particularmente en el campo de aseguramiento de cambios legislativos. Imaginar cambios legislativos con un Congreso como el que parece que vamos a tener va a requerir enorme creatividad para verdaderamente lograr alcanzar algunas victorias importantes. Ahora bien, si vemos entonces ese accionar que puede haber en adelante, ¿no? Por esa reconfiguración del mapa político, ¿hasta qué punto, digamos, eso puede generar condiciones favorables o no para los intereses de nuestras comunidades? Es decir, hasta dónde, por ejemplo, los republicanos también podrían pensar, bueno, tenemos que moderarnos un poco en el manejo de ciertos temas, porque tampoco es que han dado, no han tenido el aval, no le están dando tampoco un cheque en blanco, ¿no? Bueno, lo que yo te diría es que el Partido Republicano tiene 100% claro quién es la mayoría de las personas que votan por ese partido. La mayoría de las personas que votan por ese partido son estadounidenses de raza blanca,
que han venido ampliando, y fue antes, en el pasado, hombres, particularmente de 45 años o más, los que más votaban por el Partido Republicano. Pero esto en las últimas 2 elecciones ha venido cambiando y han logrado ampliar su mensaje para atraer a otros votantes. Y lamentablemente estos votantes han sido indoctrinados con la idea que la migración y las personas migrantes son algo malo para el país. Ana está en lo correcto cuando señala que la evidencia nos dice exactamente lo contrario. En este sentido, lo difícil para el Partido Republicano es cómo mantener, por un lado, la narrativa antiinmigrante que le causa buen efecto movilizando cierto tipo de votantes, con una realidad donde va a ser cada vez más obvio que vamos a necesitar mano de obra extranjera, vamos a necesitar más familias del extranjero que vengan y hagan vida en Estados Unidos. Hay que recordar que cada día que pasa, 10,000 personas cumplen la edad de 65 años en Estados Unidos. El Departamento del Trabajo nos decía a finales de septiembre que habían 10.5 millones de puestos de trabajo vacantes, y esto no se corrige contándole cuentos ideológicos a la población. Esto requiere de soluciones concretas, tangibles, y tienen mucho que ver con cambiar el rumbo de cómo hemos tratado el hacer política cuando de política de inmigración se trata. Excelente. Vamos a ver, Ana, entonces lo que se viene en reconfiguración de ese cuadro político en Estados Unidos, pero vuelvo en ese enfoque, ¿no?, de nuestras comunidades. ¿Qué puede pasar con esto? El programa de protección temporal se extendió hasta junio de 2024, por ejemplo, pero siempre lo que se ha hablado alrededor de todo esto es cómo tener una reforma migratoria integral, ¿no?, que siempre ha estado presente ahí, pero nunca se avanza. Mire, yo no creo que teniendo un gobierno separado y dividido, no creo que tengamos la reforma integral que tantos hemos soñado. Pero sí, poco a poco, me da mucho gusto. Ahora mismo leí un artículo de que se piensa introducir la reforma DACA. Y según entiendo, pero yo no he leído la legislación, ahí va envuelto también el camino hacia la residencia permanente para los tepecianos, pero no, sin leerla no lo quiero anunciar. Pero los demócratas ven que DACA tiene un apoyo universal, que no es ni republicano ni demócrata, y que tiene mucho apoyo porque han demostrado el beneficio de los estudiantes, y no quieren ellos llegar al punto de que tan extremo de eliminar a DACA. Al mismo tiempo, los tepecianos somos mucho menos que los de DACA, tenemos mucha menos visibilidad, pero hoy tenemos más tiempo que los de DACA de estar demostrando que somos buenos trabajadores, buenos ciudadanos y que sí aportamos a este país. Yo creo que los demócratas van a hacer, y esto, el TPS, está en las manos del Ejecutivo, del presidente. Entonces yo creo que este presidente no nos va a abandonar. Como vemos ahora, la prórroga, yo pensé que iba a ser de 6 meses, y ha sido 1 año, 6 meses. Y además, los que no necesitan mostrar un permiso de trabajo con la fecha, es gratis y no tienen que hacer nada. Los que quieran tener un permiso de trabajo con la fecha de vencimiento, muchos empleadores lo piden, entonces ellos sí tendrán que pagar algo y llenar un formulario. Pero bueno, después de estar temiendo que esto iba a llegar a ser terminado por razones que nadie se explicaba muy bien, pero la posición de esa administración va mano a mano con la Corte, porque se espera que las Cortes también van a paso muy lento, pero que también apoyan los programas de los tepecianos. Sí, ahora bien, usted, Ana, no ve posible, digamos, o no ve realizable esa posibilidad cuando se hablaba de que el programa de protección temporal en un momento determinado podía terminar y entonces los compatriotas tendrían que regresar a sus países de origen, en este caso los que podrían ser 180,000 salvadoreños, ¿no?, que son los beneficiarios.
¿tampoco es realista pensar de que eso pudiera ocurrir? ¿Usted cree que tarde o temprano habrá una salida a eso? Ah, sí, segura. Yo no creo absolutamente de que la política de terminar el TPS es una política que tenga sentido. Esta gente ya ha vivido aquí más de 20 años, tiene sus casas, sus propias... tiene mucho positivo este programa y una buena reflexión. Y vemos que tiene apoyo también porque se está ampliando a los ucranianos, a los haitianos, a todas personas, porque es una manera de darle una mano de ayuda a los países que la necesitan en los momentos de dificultad. Entonces yo creo que ese concepto no va a ser terminado. Era muy dañino lo que hizo el presidente Trump, de decir, bueno, la palabra temporal es temporal y que termine este programa. No se basó en datos reales y no creo que estoy segura que este gobierno no lo hará. Ahora, el paso a la residencia permanente, yo no sé si va a entrar en este paquete para DACA, pero sé que esto lo van a tratar en lo que se llama el lame duck session, el pato el pato que está dañado, porque el periodo hasta enero, cuando entra la nueva Cámara de Representantes, todavía hay posibilidad de que se pase justamente la propuesta que ya se pasó en la Cámara de Representantes, que les quieren hacer unas modificaciones, pero hay posibilidad de que se logre pasar, ya sea sola o a través de dos grandes legislaciones que deben pasarse: el presupuesto y la aprobación del gasto para que continúe el gobierno americano. Perfecto. Tenemos que hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos ahí escuchamos la opinión también de Oscar sobre esos dos puntos, ¿no? TPS y DACA, y cómo lo están analizando desde Alianza Américas. Hacemos la pausa, volvemos. Bien, estamos al cierre de 8 en punto. En estos 15, 17 minutos que nos quedan, Oscar, analizar entonces esta parte del programa de protección temporal, que desde luego es una buena noticia, ¿no? Que ocurre justo... no sé si esto tiene que ver un poco también, digamos, con en términos del resultado, o simplemente no hubo ninguna influencia del resultado electoral, porque eso se anunció después de las elecciones y que se conoció un poco el grueso de ese resultado. Pero no sé, me gustaría escuchar una opinión tuya en ese sentido, Oscar, y hablar desde luego también sobre esos dos programas, TPS y DACA. Bueno, lo primero que quiero decir de manera absolutamente inequívoca es que la extensión de 18 meses a partir del 1 de enero del próximo año es un verdadero triunfo de organizaciones como Alianza Américas y una amplia gama de organizaciones que hemos venido trabajando sin descanso por años para exigir que haya justicia para las personas beneficiarias del TPS. Hace unos días se corrió un rumor de que los salvadoreños deberían de prepararse para salir del país el 31 de diciembre, lo cual nosotros rechazamos porque sabíamos perfectamente bien que estaba bajo seria consideración, de forma unilateral de parte de la administración Biden, otorgar esta prórroga de 18 meses que se ha obtenido, que, repito, se le debe verdaderamente al esfuerzo incansable que hemos hecho una amplia gama de organizaciones. Lo segundo, de estar sumamente claros, es que, y esto, Ana, te comparto algunos datos más recientes. La diferencia entre DACAs y TPS a nivel nacional no es tan grande. Estamos hablando de una diferencia como de 200,000 personas, ya que hoy en día hay aproximadamente 650,000 beneficiarios de DACA
y hay alrededor de 450,000 beneficiarios de TPS. En este sentido, lo que sucede es que sí han habido conversaciones desde antes de las elecciones sobre un paquete, que es un paquete que hay que verlo con mucho cuidado. Es un paquete que propone básicamente solventar el caso de los jóvenes que han recibido DACA a cambio de cambiar de forma mucho más radical la ley de asilo en Estados Unidos. Es un trato bastante peligroso porque pudiera poner en condición mucha más frágil el principio de protección humanitaria en Estados Unidos. Pero más allá de lo que pueda pasar en lo que resta de este año, que es lo que señalaba Ana, que se conoce como el periodo del pato lesionado, pero acordémonos, el pato no está lesionado, el pato ha salido bastante bien, ¿verdad?, de estas elecciones, con un Senado todavía demócrata y con una derrota mínima en el campo de la Casa de Representantes. Claro. Pero pensando en los próximos 2 años, yo sí creo que es importante señalar que va a ser bien difícil alcanzar victorias que sean verdaderamente positivas. Y yo sí refuerzo la tesis de que la mejor manera de avanzar hacia cambios concretos es por medio de cambios graduales, parciales, acotados, como lo sería, ¿verdad? Un cambio específicamente para la gente que ha vivido con TPS por más de 5 años, por decir algo, o las personas que han tenido DACA, que igual tienen ya más de 5 años para esta altura. Yo creo que por ahí hay caminos de esperanza. También hay caminos de esperanza para trabajadores agrícolas que juegan un rol tan central en la economía estadounidense para que haya comida fresca en la mesa y donde la presencia de personas sin papeles es altísima. Algunos señalan hasta 70% de la mano de obra extranjeros que viven en Estados Unidos sin autorización migratoria. Y ahí hay convergencia de intereses también con republicanos. Así es que yo creo que vamos a seguir absolutamente trabajando con toda la energía que podamos para alcanzar cambios de esta naturaleza que nos vayan acercando a lo que en última instancia necesita pasar, que es realmente modernizar esta ley arcaica tan llena de prejuicios y de odios que tenemos hoy en día, que sigue siendo la política vigente cuando de inmigración se trata en Estados Unidos. Perfecto. Vamos a ver, Ana, ¿es posible que se alcancen algunos acuerdos o iniciativas en donde coincidan demócratas y republicanos, es decir, algunas iniciativas que puedan ser bipartidistas, o hay, digamos, posiciones demasiado distantes entre republicanos y demócratas cuando se trata de abordar el tema migratorio? Bueno, deje que saque mi bolita de cristal para leer lo que el futuro nos propone. Pero yo creo que sí hay espacio, especialmente con estas dos poblaciones, los de DACA y TPS, y los trabajadores agrícolas, porque ya se viene hablando mucho de eso y hay mucho apoyo dentro de los representantes, especialmente, no solamente los demócratas, pero también toda esa parte central de Estados Unidos que es agrícola, y que ellos sienten que hay necesidad de fortalecer la mano de obra y el trabajo allí. Entonces, yo estoy esperanzada de que vamos a ver si este pato lesionado va a dar espacio a eso. Hay los dos vehículos que se pueden hacer. Esa es estrategia muy interna de cada partido. Creo que sí, leyendo las hojas de té, los republicanos creo que ahora estarían más conscientes de la necesidad de tranquilizar las aguas y tal vez apoyen estas medidas, aunque el partido es muy diverso, muy separado, y sí, se eligieron a personas que son muy rabiosas y que no quieren ceder ni un centímetro en este tema. Sí, bueno, le seguiré pidiendo que saque la bolita de cristal, ¿no? Porque ahí tengo un par de preguntas que son medias hipotéticas, pero que son necesarias conocer su opinión, Ana. Y es, por ejemplo,
Bueno, está claro, ¿no? Estados Unidos seguirá necesitando de mano de obra y en ese sentido pues hay un espacio importante para nuestros compatriotas. Pero, ¿qué es lo que se viene a futuro en términos de este resultado? Y ahora sí, en la pregunta de potenciales aspirantes presidenciales, obviamente cada partido tendrá que tener sus internas, ¿no? Y ahí definir, los demócratas no sé finalmente cómo se podrán estar viendo a futuro. Joe Biden no ha dicho todavía, yo no voy a correr, ¿no? Dejó abierta la puerta después de ese resultado y se miraba bastante contento, sí. Quizás sería la palabra, ¿no? Y sí. Claro, del otro lado ya... a pesar de que algunos republicanos le advirtieron a Donald Trump que no lo hiciera, anoche lanzó su precandidatura y eso pues parece que los podría complicar más. Pero ¿cómo se ve esa contienda en lo que viene en términos de candidatos? Mire, yo todavía no tengo esa bola de cristal, pero yo veo que hay esperanzas sí. De que esas sean unas elecciones mucho más normales, que los candidatos que sean escogidos, ya sea que Biden, si decide correr nuevamente o si decide no correr, aunque es más joven que yo, yo por eso no le temo a su edad. Sí. Entonces yo creo que sí hay esperanzas de que la política, la gente está cansada, quiere regresar un poco a la normalidad. Entonces dentro de 2 años vamos a ver si realmente maduramos y llegamos a un punto donde las elecciones pueden ser más justas que lo que más justas, no justo, sí. no es porque son muy justas y democráticas. La votación ha sido pero un ejemplo de lo que es la democracia, el conteo de votos ha sido muy exacto, pero más normales, sin menos divisiones y mentiras. Yo creo que la gente ya se cansó de eso. Perfecto. Vamos a ver, Oscar, ¿cómo definir entonces la lucha de lo que se viene en adelante en defensa de los derechos y de la protección de las comunidades? Pues mira, yo me suscribo mucho a la tesis de que sí es cierto que la democracia está en crisis, que el futuro de la democracia en Estados Unidos se pudiera ver amenazado. No doy por sentado en lo mínimo que esta tendencia de incentivar voces extremistas, como lo hizo muy bien Donald Trump cuando fue presidente y posterior a su salida de la Casa Blanca, sí. Sigue siendo una fuerza importante en la política de Estados Unidos. Yo creo que la democracia se va a fortalecer, ya sea con Biden corriendo otra vez u otro candidato demócrata, si la democracia demuestra tener la capacidad no solamente de solventar el mayor número de problemas posibles que enfrenta el mundo y la sociedad estadounidense, pero que también cuenta esas historias de éxito, porque yo siento que ahí hay un problema grave del Partido Demócrata en cuanto a que ha sido muy tímido en el campo del mercadeo político, mercadeo electoral, para verdaderamente comunicar con fuerza, con energía y con inspiración lo que se puede conseguir si hay un buen ejercicio de democracia. Y para mí eso va a ser determinante en camino a las elecciones del 2024 y asegurarnos que efectivamente podamos enterrar del todo estas voces de extremismo que son una aberración y sí. Que deberían de desaparecer. Ahora bien, ¿qué le queda por hacer a nuestra comunidad migrante en Estados Unidos? El trabajo de ustedes, por ejemplo, en Alianza América, ¿cómo lo van a seguir enfocando en adelante? Bueno, uno de los grandes énfasis del trabajo, yo justo acabo de regresar de nuestra Asamblea Nacional de Liderazgo, y la conclusión más importante es fortalecer el trabajo de participación cívico-democrática, identificar aún más personas votantes de origen latinoamericano, salvadoreños y más, y educarles sobre cómo seleccionar acertadamente a aquellos candidatos a los que vamos a depositar nuestro voto y nuestra confianza, e incluso sí. Postular candidatos también, que es muy importante. Sí, porque bueno, estábamos viendo que en el caso de los demócratas, ¿qué teníamos? Jessie Vega, ¿no? Fue una aspirante al Congreso, ¿no? Obviamente no ganó, estaba corriendo con los republicanos, que también hay como lecturas que quedan alrededor de todo esto, ¿no? Sí, claro, pero hay que recordar que el estado de Illinois nada menos acaba de elegir a la hija
de una pareja guatemalteca que por primera vez elige una mujer que está casada precisamente con un beneficiario de DACA en los Estados Unidos y que ha declarado que va a ser definitivamente una campeona sobre el tema de DACA en el Congreso de Estados Unidos, y creemos que ese tipo de figura van a estar viéndose más y más y más, y precisamente hacia ahí debemos de encaminar los esfuerzos de organizaciones cívicos ciudadanas como lo es Alianza Américas. Sí, y el tiempo nos está avanzando. Ana, y quiero ir cerrando con usted. En las condiciones en las que usted participó en su momento, ahora usted ve un cambio sustancial en términos de participación hispana y en este caso de salvadoreños. Mire, aquí localmente, desgraciadamente, no. Seguimos luchando, seguimos. Yo trabajé el día entero de las elecciones, sí, y todo el mundo me conocía, doña Ana, qué gusto de verla aquí. Pero yo creo que estoy de acuerdo con Oscar, que tenemos mucho trabajo que hacer para que ellos participen cívicamente, que ejerzan el voto, y la participación es muy importante aquí, y que se les permite participar de una manera que no podemos ejercer en nuestros países. Pero yo creo que nos falta mucho, y por eso me da mucha esperanza a la gente joven. Porque la gente joven sí, ahora se está educando de otras maneras, están muy conscientes del cambio climático, eso los impulsa a participar más, a estar más activos, pero sí, tienen que estar bien informados. Muchos están mal informados, y esto yo creo que han hecho mucho daño. Sí. Especialmente los latinos, que se dejaron llevar por esta posición machista, extremista, que se ha ejercido en los últimos años, pero que poco a poco creo que nosotros tenemos que hacernos contar. Eso es lo que esta elección, espero que salgan los resultados, pero yo creo que sí nos pueden dar mucho el ejemplo de hacia dónde vamos, porque sin duda nuestros números van creciendo. Todos los tepecianos que vinieron aquí han tenido hijos y ya pueden votar, y ya pueden ellos también. Perfecto. Eso me da mucha esperanza a mí. Sí. Excelente, se nos agotó el tiempo. Ana, de verdad, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muy gentil, Ana, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, excelente. Gracias, Oscar, por estar atento siempre a nuestro llamado y participar en este espacio. Muy gentil. Es un placer, a la orden. Bueno, excelente. Terminamos de esta forma, 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Buenas noches.